Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Los que os estáis conectando, decidnos por el chat, por favor, si se me escucha bien. ¿Se Sí, escucha bien? perfecto. Gracias, Analia. Bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo. Vamos a dejar 5 minutos de cortesía y conforme vais entrando, si queréis poner por el chat de dónde os conectáis para hacernos una idea un poquito con quién estamos hablando. Supongo que todos seréis del mundo del yoga, pero si decís un poquito pues de dónde os conectáis, vamos viendo la gente que va entrando. Vale, veo que hay gente que se está conectando desde Argentina, Cruz, para que lo sepas. Sí. Somos internacionales, eso es buena señal. Sí. A ver, se está conectando más gente. Si queréis decir, Saray, ¿me escuchas? Si me escuchas y quieres escribir por el chat desde dónde te conectas, supongo que también serás del mundo del yoga. Recordaros que vamos a hacer esta sesión orientada a los profesionales del yoga y vamos a esperar 2 minutitos más a que se vaya conectando la gente, pero si queréis por el chat os podéis presentar y decirnos de dónde nos estáis viendo. Saray, ¿me escuchas? Bueno, Cruz, vamos a dejar 2 minutos más y Estamos hay tú y cinco. yo. ¿Eh? Estamos tú y yo. No, hay más gente. A ver, ¿se nos escucha bien? Decidnos por el chat si se escucha bien, por favor, que estamos probando micrófonos y dentro de 1 minuto empezamos. Vale, se va conectando gente. Vale, Cruz, ¿estás lista? Sí. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero, daros las gracias a todos y a todas las que estáis aquí conectadas hoy. Yo me presento, soy Carlos Pérez, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y soy miembro del equipo de asesoramiento técnico de Club Vicedo, este proyecto en el que hoy vais a conocer muchas cosas interesantes. Hemos hecho una sesión que la hemos preparado con mucho cariño y bueno, no es para todo el mundo. Hemos seleccionado un grupo de personas porque queremos hacerlo lo más personalizado, lo más cercano posible, para que realmente os sirva a vosotros y sobre todo a vuestros alumnos. Entonces, os quiero presentar a Cruz Vicedo. Cruz es una persona que tiene más de 36 años de experiencia en todo el mundo de la dinámica corporal y además tenéis la suerte de que está muy relacionada con el mundo del yoga. Entonces, Cruz, si quieres presentarte un poquito y contarnos de qué va la sesión de hoy, para que la gente se sitúe un poco, por favor. Hola a todos. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra compañía. Pues mi relación en torno al yoga empezó ahora aproximadamente unos 4 años, que empecé a tomar clases de yoga de forma presencial, de yoga y de meditación.
con lo cual me tiene un poco fascinada y al hacer una actividad, tanto desde el punto de vista de un alumno como desde el punto de vista de un profesor o de una persona que imparte actividades, pues eso me permite ver varios ángulos del mismo escenario. Entonces es por esa razón por la que he decidido crear y desarrollar este programa enfocado a vosotros, que sois profesores de yoga o personas relacionadas con el yoga, para plantearos una serie de conceptos que no son habitualmente considerados, pero yo personalmente, desde mi experiencia y desde el corazón, creo que son vitales y imprescindibles y que nunca se nos pueden olvidar a la hora de impartir cualquier tipo de clase relacionada con el cuerpo. Muy bien, Cruz. Pues bueno, resumiendo muy rápido lo que vamos a hacer hoy, primero pues vamos a hacer una descripción desde el punto de vista pedagógico, es decir, cómo enfocar una sesión de clase de yoga, ya sea presencial o virtual, y por qué hay que enfocarlo, como lo vamos a explicar. Luego, a continuación, Cruz va a explicar dos ejemplos prácticos muy sencillos para que vosotros podáis crear un esquema en vuestra cabeza de lo que queremos transmitir. Y por último, al final, vamos a responder a las preguntas que tengáis, ¿vale? Acordaros que por el chat podéis ponernos las preguntas y al final de la sesión, pues os responderemos a lo que nos preguntéis. Entonces, vuelvo a Cruz. A ver, Cruz, entonces, según tu opinión, ¿tú cuáles crees que son los componentes que hay que considerar en una sesión de yoga? Pues mira, voy a poneros antes un ejemplo muy práctico para que nos vayamos situando. Por ejemplo, tú te compras un coche o te regalan un coche, pero siendo de entrada el coche un vehículo que te proporciona una gran libertad, si no sabes cómo utilizarlo y no sabes cómo utilizar las vías de circulación, las nociones para conducir, difícilmente vas a poderle sacar partido al coche. Si eres muy atrevido, pues seguramente puedes ir probando y lo pondrías en marcha, pero difícilmente vayas a tener el objetivo que esperas. Pues con la movilidad y el cuerpo sucede absolutamente lo mismo. Hay que pensar, para empezar, si consideramos los componentes de la acción, qué elementos intervienen dentro de la acción, pues sabemos que está el movimiento en sí, la sensación, el sentimiento y el pensamiento. Entonces, en cuanto a la actividad de desarrollar el yoga, podemos considerar que hay principalmente tres conceptos o tres elementos a destacar, que son tres componentes. Primero estaría el alumno, que es la persona que necesita la información adecuada para el desarrollo de esa actividad. Después tendríamos el profesor, que es una persona que está formada y capacitada con más o menos experiencia para darte el tipo de información que tú necesitas y poner en marcha esa actividad. Y luego vendría lo que crean entre los dos, igual que una relación de pareja, lo que se crea entre ambos. ¿Qué significa? Pues que hay veces que hay factores que no se consideran y que por mucho que pongan buena voluntad y lo mejor de cada uno, pues no llega a funcionar todo lo bien que puede funcionar porque se olvida. Entonces, después de estos tres factores, vamos a considerar, por ejemplo, que el individuo, que es el que viene a realizar la práctica, es una persona que trae sus hábitos, tiene sus necesidades, ha creado unas expectativas y esa persona necesita confiar en la persona que le va a impartir la actividad y decide que lo hace a través del yoga, es decir, ha decidido como actividad el yoga y te ha decidido y te ha elegido a ti como profesional para que tú le acerques a esa actividad. Luego, como profesor, el profesor lo que aporta es que a través de su experiencia más o menos, su formación
y lo que haya aprendido en torno a lo que va a desarrollar, se acerca al alumno siempre con una gran ilusión de hacerlo bien, pero lo que no significa que tenga las suficientes herramientas para que lo que se crea entre ambos sea del calibre o de la intensidad o de lo que esperan ambas partes. Y luego, claro, si no sucede así, pues como consecuencia aparecen dolores o pueden aparecer lesiones o imprevistos que ocasionan que la persona abandone la actividad y como se frustre, y aparece una frustración por ambas partes que nadie llega a entender porque uno ha puesto lo mejor de él y el otro ha puesto lo mejor de él también, pero no han llegado al final de lo que se esperaba. Entonces, es importante entender que por mucho que un profesor quiera aportar a un alumno y sepa hacerlo, pues tiene que considerar una serie de factores. Vale, entonces, si lo que estás explicando, pues lo queremos aplicar concretamente al yoga, ¿a qué te refieres? ¿Qué factores crees que debemos Pues mira, considerar para que el alumno tenga esos resultados óptimos en el yoga? Es cierto que la manera de relacionarse entre el alumno y el profesor depende en una gran medida del profesor, porque tiene que tener recursos de empatía y recursos para saber ver de manera individual varios factores. Entonces, vamos a ver desde el minuto 1 esos 3 factores. Es decir, lo primero que hay que considerar es que el alumno llega pues con una rodilla en hiperextensión. Vamos a ponerle nombres técnicos porque si nos dedicamos a dar clase vamos a saber de qué hablamos. Entonces, un alumno llega que tiene una rodilla o las dos en hiperextensión, que es decir, que las extiende más de lo que debería. O tiene unos pies invertidos o planos, es decir, se le van los pies hacia adentro. O tiene una rotación interna de la cintura escapular. Con lo cual, todos esos factores van a hacer que determinadas posiciones le resulten difíciles, por no decir imposibles. Con lo cual, de quererlas hacer, lo vamos a lesionar. Entonces, todo lo que vayamos a hacer hay que ajustarlo a esa persona. Es decir, esa persona llega a nosotros porque necesita estar mejor, bien porque ha pensado que necesita una calma y paz interna o porque necesita estar más en forma y tener una movilidad más armónica o por ambas razones. Pero en la mayoría de los casos una persona no es totalmente consciente de lo que necesita hasta que lo siente y lo tiene y entonces lo puede identificar. Entonces es preciso saber identificar qué necesita esa persona, qué es lo que quiere mejorar. Aunque ella no lo sepa, un profesor tiene que saber encontrar lo que necesita mejorar. Después, esa persona como alumno necesita una serie de indicaciones sobre cómo funciona la movilidad del cuerpo, porque no lo vas a ver siempre, en la mayoría de los casos no lo vas a ver, y si no, pregúntate. Tú observa a la gente cómo camina o cómo se sienta y entonces, claro, te cuestionas que si una persona no sabe organizar su movilidad para lo más básico, que es caminar, estar de pie o sentado y se sienta mal, ¿cómo va a tener capacidad de organizar su cuerpo para desarrollar una actividad que además requiere de cierta alineación, torsiones, flexiones, extensiones? Evidentemente va a necesitar esas indicaciones y no te olvides nunca que su éxito va a ser tu éxito, es decir, él mejorará si tú sabes llegar a él, con lo cual es muy importante que sepas conectar. Por ejemplo, imagínate, tú tienes programado un viaje, entonces tú vas a salir de viaje con un grupo de personas y tú tendrás ya prevista una ruta trazada con unas visitas turísticas o unas caminatas o lo que sea. Evidentemente tú, si
estás ilusionado y eres una persona más o menos inquieta y te gusta saber antes de salir de viaje, además de prepararte tu equipaje, tu maleta, tus billetes o lo que tenga o tu coche, lo que sí que vas a hacer es mirar la ruta que vas a hacer y intentar averiguar algo, si vas a ver monumentos o si vas a pasar por ríos, si es en la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si tú llevas una información previa podrás compartir algo con el resto de personas y eso va a hacer que la relación y el viaje sea como más ameno y más participativo. ¿Y por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no vas a ser diferente si tienes esa curiosidad? Si los demás lo van a hacer o no, cada uno que decida lo que va a hacer. Pero lo evidente es que uno tiene que estar siempre en su mejor versión. Por eso me refiero, volviendo a esto, si una persona va a desarrollar la actividad del yoga contigo y tú tienes una formación en yoga, que sabemos que el yoga tiene muchas disciplinas, distintas disciplinas, y tú le vas a impartir esa actividad y esa disciplina, no solo necesitas de esa disciplina, cuantas más herramientas tengas, vas a ser mejor comunicador, más empático, le vas a aportar mucho más y el resultado va a ser mucho mejor que el que se espera. Con lo cual, pues es necesario que te prepares no solo en la disciplina del yoga, sino también que tengas otro tipo de herramientas para aportar a esa persona. Y dentro de la práctica nos encontramos con 3 retos. Lo que te acabo de contar es lo que vamos a hacer antes de empezar la práctica. Y lo que vas a hacer con la práctica es que te vas a encontrar 3 retos con el minuto 1. 1. Tienes que aprender a ordenar el cuerpo con la gravedad, no solo para vivir por la calle, sino para desarrollar una actividad. Y por supuesto se deduce que mucho menos, que mucho más para desarrollar una actividad, puesto que vas a someter al cuerpo a distintos retos. Entonces, primero, organizar tu cuerpo con respecto a la gravedad. Y eso no se te puede olvidar. Segundo, que tienes que aprender a distribuir tu peso corporal en los distintos apoyos. ¿Qué significa? Que tus apoyos no van a ser los mismos si estás sentado con las piernas extendidas delante, que si las tienes cruzadas, que si las tienes flexionadas atrás, que si estás de pie, que si levantas una pierna. Es decir, tienes que tener la capacidad de ver qué partes activas y desactivas de ti para gestionar toda esa serie de combinación de movimientos distintos que se producen en torno al yoga. Y por último, evidentemente, tienes que saber equilibrar lo que es la extensión, la fuerza y el equilibrio. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad, que no la consideramos, está siempre ahí, siempre. Y tú puedes utilizarla bien en tu favor o bien en tu contra. Por esa razón, pues siempre mejor que si la utilizas en tu favor. Y luego, pues piénsalo y verás. Cuando tú sales y te preparas lo que necesitas para dar un paseo o para ir a la compra o demás, ¿por qué no preparar todos los ingredientes, los retos y los requisitos necesarios para desarrollar una actividad de yoga concretamente? Entonces, Cruz, ¿tú por qué crees que sucede desde el principio? A ver, ¿por qué crees Pues que se mira, entiende mal esto? yo, vamos a ver, yo creo, es decir, desde mi experiencia, no solo es algo que sucede en la práctica del yoga. Quizás se ve más en la práctica del yoga porque en los últimos tiempos el yoga, como el mindfulness o la meditación, son unas, entre comillas, actividades que conectan el cuerpo y la mente y la atención y demás, y hay mucha inquietud o mucha necesidad de práctica. Pero se entiende mal no solo el yoga, se entiende mal la práctica del yoga
la práctica deportiva, la práctica artística activa, es decir, se entiende, no sé si la palabra sería mal, pero sí vamos a llamarlo no bien del todo. ¿Por qué? Porque no se considera determinados factores y esos los atribuyo a la educación, es decir, nos enseñan desde el principio a formarnos para ser útiles a la sociedad o útiles en dirección de una actividad o de una profesión. Entonces nos olvidamos de nosotros mismos y nos acordamos que estamos cuando ya acarreamos una serie de consecuencias, de dolores, de depresión, de problemas físicos, de enfermedades, y sucede exactamente para todas las actividades. Entonces, si se considerara lo necesario, por ejemplo, a la hora de practicar el yoga, pues volviendo al ejemplo anterior, podríamos ver que el vehículo, que es el medio que nos proporciona la libertad, aquí tendría que ser el propio cuerpo. Para manejarte con el propio cuerpo necesitas tener propiocepción. ¿Qué significa propiocepción? La propiocepción es la percepción que una persona tiene de utilizar una parte del cuerpo con respecto al resto del cuerpo y con respecto al espacio. Porque tú cuando mueves una parte pueden intervenir otras o no, porque puedes moverte de manera diferenciada o de manera no diferenciada. Y para tener la percepción tienes que tener la educación perceptiva y el control de todo ese movimiento que sucede a la misma vez o que no. Después, otro factor que no se considera, pues son los que aporta la propia persona. Todas las personas tenemos límites y no hay que interpretarlos como malos, siempre son como consecuencia de algún motivo o de algunos motivos y están ahí y hay que aceptarlos, porque si no se vuelven en tu contra. Entonces tenemos los malos hábitos posturales, tenemos los límites de movilidad, tenemos nuestras capacidades, nuestro ritmo, todas las personas, cada persona tiene un ritmo diferente y eso es importante y hay que aceptarlo. Y luego, por ejemplo, el tercero serían pues las prácticas que se hacen a través de los entrenamientos y eso nos diría el número de sesiones, el número de posiciones, el número de repeticiones y luego además también ya como darle doble vuelta de tuerca, pues sería apurar en el número de rango de extensión o de rotación o de factores de ese tipo. Entonces, el protocolo que yo os aconsejo que deberíais de seguir es, primero, tener en cuenta cómo funciona la movilidad, es decir, impartir nociones de movilidad, que sería biomecánica. Y para eso no hace falta hacer un estudio médico exhaustivo de todas las funciones del cuerpo, pero sí tener unas nociones que sean reales para poder manejarte con tu propio cuerpo, porque si tú no tienes propiocepción contigo mismo y no sabes percibir las señales que tu cuerpo te da ni sabes interpretarlas, evidentemente difícil lo vas a poder transmitir a tus alumnos. Luego es una responsabilidad con la profesión y contigo mismo, porque si una persona confía en ti, lo que tienes que ser es, en tu mejor versión, aportarle todo lo mejor de ti. Porque la razón es que si aunque tú no lo sepas, la otra persona no deja de tener la necesidad. Por tal motivo, cuantas más herramientas tengas, más vas a aportar. Cuanto más aportes, vas a ser mejor profesor. Cuanto mejor profesor seas, tus alumnos te estarán más agradecidos,
con lo cual esos alumnos te van a traer otros alumnos ya por referencias y tú te vas a sentir bien y compensado y valorado por muchos factores, con lo cual es algo imprescindible. Y luego también daros cuenta de que los hábitos inadecuados no se pueden pasar a la ligera, hay que considerarlos. Y por último, tener claro que el primero es el alumno, que las prácticas hay que medirlas a cada alumno y que, por ejemplo, cuando tú entras a una clase, lo lógico es que haya un nivel más o menos igual. Ahora que está todo tan de moda online, pues evidentemente no sabemos lo que pasa al otro lado de la pantalla, pero sí que está bien dar una serie de indicaciones y referencias y adelantarte a los errores que puedan cometer. ¿Por qué? Pues porque tú, con la experiencia o con la práctica que has hecho muchas antes, sí que puedes adelantarte a esas indicaciones. Con lo cual, el protocolo, repito y resumo, sería cómo funciona la movilidad del cuerpo, es decir, tener nociones en biomecánica, considerar los hábitos inadecuados que cometa cada uno de los alumnos y que el profesor tiene que tener las herramientas necesarias para resolver y adelantarse a las necesidades de cada uno de los alumnos. Esas serían el protocolo de cada una de las sesiones. Entonces, Cruz, para que quede un poco más claro, volviendo, es que yo soy muy de ejemplos, ¿vale? Entonces, Vale. volviendo al ejemplo del coche, de conducir un coche, ¿cómo lo podrías, cómo haríamos el símil? Vale, pues mira, por ejemplo, vamos a pensar que tú tienes 18 años y en este país, por ejemplo, a los 18 años, digo en este país porque en otros países sé que es a los 16, pero en este concretamente es a los 18. Tú a los 18 años puedes conducir, volviendo al coche, pero el que tú puedas conducir no significa que te tengas que tirar a la calle con un coche. Necesitas tener unas nociones de cómo funciona el coche, unas nociones sobre la circulación vial, hacer una serie de prácticas y luego, evidentemente, algo que te parece tan grande como la primera vez que te subes al coche. Yo recuerdo la primera vez que me subí al coche dije, esto no es para mí. Yo creo que hasta me bajé y volví a subir. Es decir, algo que tienes que tener en la mente tantas cosas a la vez, que si dale al pedal, que si dale a la palanca, que si mira por detrás, que si el otro retrovisor. Y luego llega un momento que con las prácticas se produce un cambio sistémico y tienes la capacidad, el sistema nervioso central tiene la capacidad de organizar distintas órdenes a la vez, sin que te cueste ningún esfuerzo. Pues con esto es lo mismo. Seguramente lo que yo os estoy diciendo suena chino, o a lo mejor no, afortunadamente. Pero cuando tú empiezas a introducir elementos nuevos, al principio sí que es cierto que tienes que estar más pendiente de ellos, pero llega un momento que cuando tú a tu cuerpo le enseñas a organizar un movimiento de maneras diferentes, tu sistema nervioso, que está puesto para cuidarte, es el que elige de las maneras que conoce la que mejor le va. No tienes que decidirlo tú. En un principio sí, tienes que hacer un arranque de voluntad y de práctica, pero luego lo decides solo. Con lo cual esos cambios se vuelven sistémicos y tú serás una persona que tendrás una práctica más fácil, más armónica, más estable, más segura, entenderás tu tridimensionalidad en todos los ámbitos, porque no hay que olvidar que cuando nos movemos en una dirección, aunque lo sintamos o no, es decir, tengas o no propiocepción, el cuerpo compensa en direcciones contrarias y la propiocepción te sirve para percibir por dónde está compensando y gestionarlo. Y eso es lo que va a evitar que te lesiones. ¿Mejor ahora, Carlos? Vamos, es que yo creo que mejor explicado no se puede explicar. Bueno, Pones unos pues venga. ejemplos que queda todo clarísimo, de lujo. Pero claro, ahí Venga, me surge una duda que te tengo que a ver. preguntar.
hay que tener en cuenta que hay diferentes maneras de impartir yoga, no son todas iguales, ¿no? ¿Tú qué opinas? Existen, tampoco yo te creas que estoy muy enterada, pero sí que sé que existen varias disciplinas de yoga. Unas son son más meditativas y otras son más de acción. Por ejemplo, yo practico Iyengar, sé que es de acción y sé que hay otras que son más meditativas. Yo si medito, medito y si hago yoga, hago yoga. Pero sí que es cierto que existen, si es esto a lo que te refieres, distintas maneras de impartir, pero cualquier actividad, sea yoga o sea lo que sea. Entonces, cuando tú tienes más herramientas, tienes más posibilidades de hacerte entender y que las distintas personas te entiendan, porque no la misma y la misma referencia se entiende y entienden entienden las personas igual. Por ejemplo, yo imparto clases presenciales de propiocepción o de pedagogía de la biodinámica diariamente. Entonces, es curioso ver que, bueno, ahora en España tenemos restricciones y no pueden haber más de 4 personas, pero he llegado a tener hasta 8 personas, no trabajo con más de 8 personas diariamente en una hora. Entonces, es cierto que la misma indicación observas cómo cada persona se mueve de maneras diferentes y me diréis, ¿y cómo es posible? Pues normalmente trabajamos en el suelo en descarga y normalmente con los ojos cerrados, porque hasta que el movimiento no se gestiona no trabajamos de pie o sentados. Con lo cual es curiosísimo ver cómo yo doy la misma indicación en un grupo para todas las personas. Cada persona está encima de su colchoneta con sus ojos cerrados y llegan al mismo sitio de distintas maneras. Pero es que no es difícil. Por ejemplo, fijaros bien, no vemos dos caras iguales, no somos dos cuerpos iguales. No entendemos, entonces somos tan distintos tridimensionalmente por dentro y por fuera. Es decir, la misma, incluso con tu familia. Tú cuentas una anécdota de cuando eran pequeños, de cuando eras pequeño y están tus hermanos y te dicen, ¿qué va? Pero si es que, y te lo cuentan de una manera distinta que dices, pero ¿cómo pues si estaba sentado a mi lado? Es decir, que por eso os digo que cuantas más herramientas tengas, va a ser más fácil de hacerte entender y de dar las indicaciones. Y es importante dar bien las indicaciones. No puedes decir, tienes que rotar desde el estómago, porque el estómago es un órgano flexible, no rota. Hay que saber desde qué vértebra de la columna tienes que empezar a rotar y tienes que saberlo y tienes que dar bien la indicación, porque si no puede ocasionar consecuencias. Totalmente cierto. Entonces, a ver, resumiendo, yo, imagínate, vamos a imaginar que yo soy profesor de yoga o profesora de yoga. Sí, Ya tengo claro que necesito estas herramientas, pero sí. según tu opinión, ahora mismo yo quiero cambiar y quiero empezar desde cero a tope y como me estás aconsejando. ¿Tú Vale. qué necesitaría hacer desde ya? Primer paso, ¿qué me Pues mira, recomiendas? yo te aconsejaría que desde ya lo primero que haría, 3 factores distintos, 3 cosas que hay que considerar. Lo primero que tienes que hacer es investigar. ¿Qué quiere decir? Primer punto, el individuo. Una persona llega a ti, tú no la conoces y vas a trabajar con ella. Cuantos más datos recojas de esa persona, mucho más vas a aportar para hacer su vida más saludable. Y no te olvides que ella viene a tomar yoga, pero en realidad, a recibir clases de yoga, pero en realidad lo que quiere es estar mejor con ella misma. Con lo cual, tú lo primero que tienes que hacer es observarla. Observarla cómo camina, cómo se expresa, si la ves sentarse, cómo se sienta, cómo se levanta y sin ser indiscreto, evidentemente, hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, cuál es su profesión, para averiguar si trabaja de pie o sentado, qué
qué hobbies son los que le gustan, si desarrolla algún otro tipo de actividad física, si le gusta el campo, si le gusta más la ciudad o el cine o el teatro. Es decir, cuantos más datos puedas recoger de esa persona, más a medida vas a poder hacer el traje que ella necesita. Y cuanto más le puedas aportar, incluso detalles mínimos que incluyas en la clase de yoga, mejor y más cerca va a estar de ti y tú de ella. No olvidemos un factor importante, y es que el yoga, con todas las disciplinas, y porque el yoga es una disciplina, pero es una filosofía de vida, pero en Oriente, aquí vivimos en Occidente, y nosotros tenemos unas costumbres distintas, una educación, una manera de vivir distinta, que no tiene nada que ver con la de ellos. Entonces, para que lo que queremos importar funcione, tiene que ser progresivo. Es decir, la comida india estará buenísima, pero si, por ejemplo, yo que no como especies, me como una comida tal cual la comen ellos, me voy a poner malísima. ¿Por qué? Porque mi estómago no va a estar acostumbrado a ese tipo de alimentación. Entonces, eso, desde luego. Entonces, primer factor desde ya, investigar, recoger datos del alumno para tener una serie de nociones sobre el alumno. Recuerda, descubre y haz una valoración de lo que puedas aportar para mejorar su calidad de vida. El segundo factor es aplicar estos tres factores. El primero de ellos es el concepto de la alineación, que es lo que os he dicho antes, que tienes que alinear tu posición con la gravedad. La posición de la gravedad, las alineaciones pueden ser verticales u horizontales, porque los pies tienen que estar posicionados de maneras concretas. Pero ese pie que colocas en el suelo hay que tener mucho cuidado, porque arriba tiene otra articulación y arriba tiene otra articulación que es cadera, rodilla, tobillo. Y tiene una serie de consecuencias. Hacia dónde inclinas el peso, si te va hacia la parte interna del arco o hacia la parte externa. Es decir, la alineación es vertical y horizontal. Y luego está el otro factor, que es la tridimensionalidad, que os lo he comentado antes. Es decir, es muy importante alinear de manera vertical y horizontal. Y de esa manera, cuando tú te organizas, tienes que tener activada la musculatura contragravitatoria. ¿Qué significa? Pues que a los lados de la columna tenemos una musculatura que está diseñada para traccionar de la columna hacia arriba y quitar peso a las vértebras y a las articulaciones. Si tú tienes que rotar, tienes que traccionar de esa columna. Es decir, no le puedes pedir a tus laterales que tiren de ti hacia arriba, porque los músculos no van en esa dirección. Los músculos que tienen dirección vertical están delante, el recto del abdomen, y detrás la musculatura que está a los dos lados de la columna. Esa es la musculatura que tú tienes que activar para quitar peso contra la gravedad, liberar los discos y liberar las articulaciones. Y luego el último sería que si tú tienes en cuenta todos esos factores, serás mucho más que un profesor de yoga. ¿Por qué? Pues porque estarás educando con factores de salud, con lo cual estarás educando con lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es decir, no es suficiente en una clase que tú consideres que la mente y el pensamiento tiene que estar centrado en el cuerpo, en la posición. Para tú decir eso, tienes que tener unas referencias muy concretas de lo que quieres decir, porque si no, la mente de la otra persona no se va a situar. Entonces tienes que decir cosas muy concretas. Por ejemplo, imagínate que tu columna está recubierta de una musculatura
vertical y que cuando tú traccionas, es decir, indicaciones muy reales físicas para dirigir. No te olvides que el conductor de una clase, hablando antes de coche, eres tú. Entonces, el resto de pasajeros del autobús van a ir donde tú vayas. Entonces, por eso mismo, las indicaciones tienes que tener capacidad para dar indicaciones en distintas direcciones, distintas herramientas. Eso es lo que tú llamas mirada pedagógica, ¿no? Que a veces lo has Exactamente. nombrado. Eso es lo que yo llamo mirada pedagógica. Fijaros una cosa, voy a intentar decíroslo de otra manera. Vamos a ver. Todo el mundo sabemos lo que es, ahora luego vamos a hacer una práctica de lo que es estar erguido. Todo el mundo lo llama estar erguido, las personas, estar de pie. Y no te caigas, ponte derecho. En España, por ejemplo, se utiliza mucho el término ponte derecho o ponte recto. Ponte derecho, pues derecha e izquierda es una referencia de lateralidad. Y ponte recto, pues recto es la pared, un pilar, un cristal, eso es recto. Es decir, tanto uno como el otro son términos estéticos que se malutilizan para definir que te pongas alineado con la gravedad. La posición de alineado es la consecuencia que surge de ordenar el cuerpo de una manera determinada, que lo vamos a ver luego por no enrollarme ahora en esa dirección. Entonces, si tú cuando le estás diciendo a una persona en una clase, ponte recto, pues si la columna no puede estar recta, bajo ningún concepto, y cuanto más recta es una columna, más problemas y más disfunciones tiene. ¿Por qué? Porque su fisiología no es recta, tiene que estar curva, con lo cual cuando te acuestes en el suelo, por favor, no digas pega la columna lumbar al suelo, porque no es correcta esa definición, ni se puede hacer tampoco. Entonces, uno tiene que tener unas nociones de biomecánica para pedagógicamente dar unas indicaciones reales. Cuando tú cambias esa información de tu cabeza y entra la nueva, es lo que Carlos me decía, ¿eso es lo que tú dices mirada pedagógica? Sí, porque cuando tú empiezas a contarte las cosas de otra manera, en ti se producen cambios. Y cuando tú cambias, eso lo sabemos todos, en el entorno se producen cambios. Entonces, si tú cambias, tus alumnos cambian. Si tú cambias, tu pareja también cambia. Si tus hijos también cambian, tus amigos también cambian. Entonces, cambia tú primero y verás como todo el entorno también cambia. Pues sí, todo esto, la verdad es que yo siempre como deportista y profesional del deporte, para mí el concepto de salud en el deporte es lo más importante. Al fin y al cabo, aparte de ser recreativo y de mejora física, pues la salud es lo más importante. Pero tú, entonces, ¿todo esto ya crees que sería suficiente o habría que añadir algo más a estas indicaciones Pues no, yo generales? creo que a todas estas indicaciones habría que añadir que ahora vienen las asanas o vienen las posturas. Y claro, todo lo que hemos hablado, estoy seguro que estamos todos de acuerdo, es decir, que hay que atender al alumno, que hay que tener en cuenta sus limitaciones, que todos queremos atender a todo el mundo desde el punto de vista saludable, y ahora colocamos la asana y ¿a qué le damos preferencia? ¿A la postura o le damos preferencia a la persona? Pues siempre Claro, le vamos a porque dar preferencia a la persona. yo quería hacerte una pregunta, Cruz, porque yo a veces, bueno, yo en mi vida habré hecho unas 10 sesiones de yoga más o menos, ¿Sí? y yo tenía una sensación cuando iba a la sesión de yoga que yo veía algunas allí que, claro, llevaban mucho tiempo y hacían unas posiciones brutales y yo me veía ahí un poco como que lo intentaba hacer, pero me veía un poco extraño. Entonces, ¿tú crees que todos podemos hacer las mismas posiciones? No, vamos a ver, mirad, eh, ¿todos podemos llegar a medir lo mismo? No, aunque queramos. ¿Todos podemos llegar a correr lo mismo? No. ¿Todos podemos llegar? No.
Es decir, cada persona tiene que aceptar sus límites, que no es malo. Es como decir, es que yo soy morena y me gustaría ser pelirroja, pues te lo puedes teñir, pero te vas a dejar el pelo hecho polvo. Es decir, no todo el mundo podemos hacer las mismas posiciones, porque pensar una cosa, no todos tenemos las mismas caderas, no todos tenemos la misma movilidad de las caderas. Las caderas se configuran en los primeros 3 años de vida, incluso después de nacer. Con lo cual, el ajuste entre la cabeza femoral y el acetábulo de la cadera se forma a la vez, es decir, la bola de la cadera, de la articulación, se forma a la misma vez que el acetábulo que lo recibe se configura. Y eso necesita 3 años. ¿Por qué os creéis que los bebés tienen un pañal con una distancia ancha? Pues es el ancho de caderas. El ancho del pañal está hecho adrede. No todo el mundo tiene el mismo rango de rotación de caderas, con lo cual no todo el mundo va a tener unas rotaciones de caderas igual de grande, ni todo el mundo tiene la misma cantidad de relaxina en sus músculos, ni en sus... No, pero dentro de los límites de cada uno sí que se pueden mejorar mucho, pero se pueden mejorar para ganar. Es decir, por eso mismo, cuando llegan las asanas, las posiciones, hay que ajustarlas a cada persona y hay que saber ajustarlas bien, porque el éxito de esa persona es el tuyo. Entonces, para que no pase, como dice Carlos, que va una persona a hacer yoga y se ve rodeado de un montón de personas que hacen unas posiciones espectaculares, no falta ir tan lejos, coges a Instagram y hay una serie de personas jovencitas que se hacen sus stories no sé cuántos, con muchísimos equilibrios, con muchísimas torsiones, es decir, pero no todo el mundo puede hacerlas y no pasa nada. Esa persona, en vez de hacer eso maravillosamente, hará otras cosas maravillosamente, es decir, que no pasa nada. El objetivo es que tú como profesor tienes que encontrar los límites del alumno, que algunos de ellos será consciente y otros no lo será. El éxito tuyo está en conseguir que acepte esos límites y dentro de esos límites que mejore a su ritmo. Ojo con el reto y la lesión. Y siempre pensar que lo primero es la salud. Lo primero es la salud. Fuera del ámbito de la competición, lo primero es la salud, siempre. ¿Por qué? Porque lo que queremos ser es saludables, tener un cuerpo joven, una mente joven, sentirnos dinámicos, activos, pero no lesionados, porque la lesión te hace retroceder y te frustra. Entonces, no te preocupes, Carlos, cuando vuelvas otra vez a ir a tomar una clase de yoga, te daremos unas indicaciones para que hagas una clase espectacular. Entonces, ¿tú crees que la postura en asana es tan importante? Porque yo me frustro un poco, me agobio un poco con eso. No, vamos a ver, las posturas tienen maneras de simplificarlas y maneras de complicarlas, como conducir y como todo. Es decir, si tú llevas X tiempo, pues la persona que te imparta la clase tiene que saber en qué nivel estás y tiene que adaptar todo a tus límites. Y hay un montón de material de trabajo que se utiliza para ajustar las posiciones, que es lo que yo llamo soportes. Los yogis, las personas practicantes de yoga, tienen elementos para hacerlo. Así que te ajustarán las posiciones y verás qué bien. Por último, pensar que el éxito de una clase está, bueno, os lo he dicho, en encontrar los límites de la persona, que la persona los acepte y el darle valor precisamente a las mejoras, no a lo que le falta por hacer, porque eso es frustrante. Es decir,
hay que vivir un poco más con lo que hay y hacer un poco la ensalada con los ingredientes que se tienen y disfrutarla. No es mejor el que más extensión tiene. La persona que más extensiones tiene, y os lo digo por experiencia propia, tiene otro tipo de problemas con los años, porque de la misma manera que tú tienes unas grandes extensiones, luego tienes un mal envejecer de las articulaciones. Es decir, que no, el que ves tan elástico que levanta la pierna y se la pone en la oreja, con el tiempo también va a tener sus consecuencias. Así que todo está genial en su justa medida. Pues nada, estupendo, Cruz. Así La que verdad es nada, que Carlos, ni frustrarte. me Ya quedo... hacemos tú y yo una clase privada y cuando vayas te los dejas a todos con la boca abierta. Pues nada, pues muchas gracias, me ha encantado toda la explicación. La verdad es que lo Gracias tienes a ti. todo genial, muy claro. Pero bueno, hemos prometido que en la sesión iban a haber, aparte de Sí, teoría, iban a haber unas prácticas, ¿no? Entonces, ¿podrías sí, poner algún ejemplo práctico sí, de movilidad sí. corporal aplicado al yoga? Vale, venga, vamos a ello. Mirad, os he preparado dos posiciones para pensar, solo para pensar, porque hoy no venimos vestidos para hacer. La primera va a ser, he empezado antes a hablar de ella, la postura erguida. La postura erguida hemos dicho que es la consecuencia de ordenar el cuerpo en la posición de pie o de sentado de una manera concreta. La columna está igualmente erguida cuando estamos sentados que cuando estamos de pie. La única diferencia es que si estoy sentado en distintas posiciones, las caderas estarán flexionadas y las rodillas o solo las caderas. Bien, entonces, si yo estoy en posición erguida, ¿la veis? Sí. Sucede que yo me apoyo cuando estoy sentada sobre los isquiones. Los isquiones es la parte baja de la pelvis. Son dos huesos redondeados que yo coloco para sostener mi peso. Cuando yo coloco mi pelvis sobre los isquiones, mi cabeza de manera vertical tiene que quedar sobre los isquiones. ¿Por qué? Porque los isquiones están diseñados para sostener en posición de sentado el peso de la cabeza. De la misma manera que los talones, cuando yo camino, el calcáreo, que es el hueso redondeado del pie, cuando yo camino, está diseñado para recibir en el suelo el peso de mi pierna. Vale. Entonces, cuando yo me siento, los isquiones, la cabeza tiene que estar verticalmente encima de los isquiones. Vale. Ahora, sabemos que la columna lumbar no rota. ¿Qué significa? No me quiero alargar ni me quiero enrollar. Significa que cada parte de la columna tiene unos grados de movilidad. Entonces, la columna lumbar puede ir hacia adelante en flexión y hacia atrás en extensión. Puede hacer flexión lateral en los dos lados, pero no puede hacer rotación porque las carillas, que son las articulaciones que unen una vértebra con la otra, están verticales también y choca, con lo cual la columna lumbar no tiene rotación. No os empeñéis en rotar en la columna lumbar porque os lesionaréis. La columna dorsal sí tiene rotación. También tiene flexión lateral, extensión y flexión delante. Y el cuello es la que más tiene. Tiene flexión delante, detrás, lateral y rotación. Con lo cual, cuando tú rotas en la primera lumbar con la última dorsal. A partir de ahí hacia arriba es cuando aparece la rotación.
Entonces, imaginaros que si el peso físico, en vez de estar encima de los isquiones, está hacia atrás desplazado o hacia adelante, el problema es menos si está adelante, pero más si está detrás. ¿Qué ocurre? Que si el peso está detrás, habremos borrado la fisiología de la lordosis lumbar, con lo cual al rotar nos vamos a lesionar. Por esa razón, siempre que hagáis rotación, la cabeza tiene que estar alineada con los isquiones, porque hay veces que haréis rotación estando en montones de direcciones, pero siempre la cabeza para rotar tiene que estar alineada, y si estáis en flexión tiene que seguir estando alineada. Y muy importante, hay que tirar de la cabeza hacia arriba para liberar el peso de los discos intervertebrales. Así que ese es uno de los ejercicios prácticos. Y luego el segundo, la rotación. Y luego, por ejemplo, os hago una pregunta. ¿Por qué, qué papel desempeñan las caderas y la pelvis? ¿Qué papel importante desempeñan las caderas y la pelvis? Pues importante significa que las caderas es la parte del cuerpo que reparte nuestro peso hacia el suelo, con lo cual lo que hagan las caderas, me refiero a flexión, en cuanto a flexión y rotación externa, va a afectar a la columna sacrolumbar. ¿Cuántas lesiones hay de columna sacrolumbar? Infinitas. ¿Qué ocurre? Que cuando se lesiona la columna sacrolumbar es una cuestión de tiempo que si no reeducas la postura y recuperas, el problema se va a venir al cuello, porque son las dos partes más débiles. El cuello, porque es la más móvil, y la columna lumbar, porque es la que sostiene más cantidad de peso. Entonces, ojo con la alineación y ojo con la tracción contragravitatoria. Y luego, la musculatura del abdomen es la que estabiliza la pelvis con la caja torácica. Pero esa musculatura abdominal desempeña muchas funciones, porque es una cantidad de capas musculares superpuestas, que cada una de esas capas tiene su función individual y su función en colaboración con las demás. Con lo cual, es muy importante que aprendáis a activar la musculatura del abdomen, porque dos dedos por debajo del ombligo está el centro de gravedad. Cuando tienes que hacer equilibrios o tienes que hacer flexiones laterales o rotaciones con flexiones y extensiones, si tú no tienes tu centro de gravedad alineado, lo lógico es que en algún momento estés en riesgo de lesionarte. Así que, por favor, tenerlo muy en cuenta. Y la otra posición sería la de sentarse, es decir, no es lo mismo sentarte con las piernas cruzadas, donde las caderas están en rotación externa, que sentarte con las piernas hacia atrás, que las caderas están rotadas de otra forma y además involucras a la rodilla, que sentarte con las piernas estiradas delante, donde las rodillas están en extensión. ¿Por qué os digo esto? Porque no todo el mundo puede sentarse de la misma manera. Es decir, hay personas que tienen que sentarse, tenéis que ajustarle la posición de estar sentado. Aunque la disciplina requiera que se tengan que sentar de una manera determinada,
habrá que ajustarle la posición de estar sentado. Entonces, hasta aquí ha sido la clase. Me encantaría que las prácticas pudieran ser de manera interrelacionada, lo estudiaremos si consideráis que es de interés y podríamos analizar asanas concretas o posiciones muy concretas y ver de qué manera simplificarla hacia abajo y de qué manera dificultarla hacia arriba. Y eso ha sido todo. Bueno, Cruz, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una sesión muy, muy interesante, con parte teórica, parte práctica. Tenemos alguna pregunta en el chat que ahora te la voy a decir. Si alguien tiene más preguntas, pues las puede poner por el chat. Antes de responder a las preguntas, os voy a decir que, como os he dicho, esta sesión pues es una sesión muy personalizada, con poca gente, porque queremos ayudar de forma directa a las personas que se han conectado, ¿vale? Entonces, os voy a poner por el chat un formulario para que os podáis inscribir. Queremos hacer una sesión privada directamente 1 a 1 con quien se inscriba, porque Cruz va a estudiar personalmente cada uno de vuestros casos para poder ayudaros. Entonces, os pongo el enlace para que os podáis registrar, es gratis, y deciros que voy a compartir mi pantalla porque hoy la sesión también queríamos aprovechar para enseñaros, a ver, un segundo, el aula virtual que hemos creado. A ver. Y daros la posibilidad de que es una aula virtual que tiene un coste, pero durante unos días os va a llegar un email con toda la información. Podéis entrar de forma totalmente gratis para que la podáis conocer, ¿vale? Entonces, ¿se ve mi pantalla, Cruz? Sí. Vale, mirad, esto sería el aula virtual de Cruz por dentro. Entonces, es una aula virtual muy fácil, muy intuitiva, donde a la izquierda hay un menú y aparte de la introducción, para que conozcáis un poco a Cruz, para que conozcáis un poco todo lo que es el programa, casos prácticos. Aquí explicaría Cruz el plan de estudio y el plan de estudio está dividido en 4 bloques, ¿vale? Cómo funciona la columna vertebral, sería el bloque 1, cómo se produce la respiración, sería el bloque 2, cómo utilizar la cintura escapular y el brazo, sería el bloque 3, y cómo utilizar la cintura pélvica y la pierna, sería el bloque 4. Entonces, dentro de cada bloque tenemos un vídeo o unos vídeos donde Cruz explica unas nociones que hay que saber, ¿vale? Todas con modelo anatómico. Aquí podéis adelantar, retroceder, siempre explicándolo todo de forma práctica. Y luego, además, como soporte, también tenéis como unos apuntes que hemos hecho una presentación donde todo lo que explica de manera visual en el vídeo lo tenéis con soporte en la presentación, ¿vale? Entonces, tendréis acceso, si rellenáis ese formulario, a esta zona que en teoría es de pago, lo tendréis gratis durante unos días y nosotros nos pondremos en contacto para que Cruz pueda tener una sesión privada con cada uno de vosotros para ver vuestro caso y cómo os puede ayudar en el tema de los alumnos, ¿vale? Entonces, volvemos al chat. Si tenéis preguntas, las podéis poner por aquí por el chat, ¿vale? Mira, Cruz, te comento. Venga. Hay una pregunta que dice, soy monitora de Pilates. ¿Podría enfocar también todo esto que has explicado, aparte de para yoga, en el Pilates? Vale, mira, te cuento. Tengo 3 formaciones de distintas escuelas de yoga. No es lo que tú me preguntas, pero te lo cuento para argumentarme en lo que te voy a responder. Yo soy de las personas que estudié yoga, no me convenció la primera, hice otra, y no me convenció la segunda y hice otra. O sea que entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. El programa, es decir, mi trabajo es la movilidad.
con lo cual la movilidad está compuesta de muchos componentes. Entonces, todos los contenidos están clasificados. Y en este caso, he desarrollado un programa de biomecánica a través de la pedagogía. ¿Por qué? Pues porque pedagogía, hay biomecánica, te la puede explicar un fisioterapeuta o te la puede explicar una especialista más en la parte biomecánica, pero ¿para qué tú sabes, para qué quieres saber biomecánica si luego no tienes la parte pedagógica de aplicar esa biomecánica? ¿Para qué te sirve si luego tú no puedes dar las indicaciones? Ese es el programa que yo he creado, es decir, y lo creé precisamente porque sentía lo mismo que tú me estás diciendo ahora, y fue precisamente por el Pilates. Es decir, yo me encontraba que había estudiado danza durante muchísimos años, había estudiado muchos métodos de trabajo, pero nadie me transmitía o nadie me enseñaba la manera de transmitir y de expresarme con los alumnos, es decir, me faltaba la propiocepción. Ese es el programa que yo he creado, es decir, es la manera de analizar la biomecánica a través de la pedagogía. De hecho, y de todo corazón, los apuntes que os ha enseñado Carlos, que están en 2 bloques, están los vídeos explicativos de cada uno de los temas, que son 4. Y luego tienes 2 bloques de contenidos de apuntes. Uno que va relacionado a las estructuras que forman parte de ese tema y el otro a las estructuras y la movilidad. Te habla, por ejemplo, el tobillo tiene movilidad en 4 direcciones y son estas. Esta y esta. Tienes que darte cuenta cuando utilizas esta, es decir, te lo explica todo. Y luego la segunda parte de los apuntes son los músculos que forman parte de esa y las direcciones de los movimientos, con lo cual lo tienes muy claro. Son los apuntes que yo he hecho para mí a lo largo de todos estos años, es decir, os participo mis apuntes, por eso tiene una estética muy de fácil, de práctica, no es como un libro. Claro, libros de anatomía tenemos todos muchos, te vas a la FNAC y puedes consultar los que quieras, entras en Google y también, pero te falta la conexión de lo que tú necesitas, esa es la que tienes. Y la verdad es que yo que he visto el programa por dentro, pues evidentemente yo estudié biomecánica en mi carrera, pero la verdad es que viene muy bien que alguien te explique cómo aplicar esa biomecánica concretamente. Entonces, pues yo lo veo muy interesante. A ver, hay otra pregunta, Cruz, que dice, soy propietario de un centro de yoga. ¿Crees que es importante que los profesores de mi centro aprendan las bases de la pedagogía de la biomecánica para que cuando atiendan a los alumnos puedan evitar lesiones? Mira, te voy a devolver la pregunta. Tú tienes una autoescuela y tienes muchos coches. ¿Tú crees que es necesario que tus conductores sepan cómo explicar y tengan más herramientas para poder conducir mejor y llegar a los alumnos? Evidentemente sí. Es decir, tú piensas que si no tienes unas nociones sobre el uso de la movilidad, no vas a poder transmitir la movilidad. ¿Cómo tú me puedes contar a mí algo que no has sentido? ¿Cómo me explicarías qué sabor tiene un bocadillo de jamón serrano si no has comido nunca un bocadillo de jamón serrano? No me lo puedes transmitir. Puedes imaginártelo, puedes, dependiendo de lo creativa que seas y de lo expresiva que tú seas, podrás ver cómo salir de la situación, pero tú no te vas a poder anticipar a la necesidad de esa persona si no sabes lo que va a pasar. Mira, cuando yo veo a una persona, es decir, estoy cansada de ver, bueno, cansada no me canso, pero que es una manera de hablar. ¿Tú sabes cuántos alumnos llegan de Pilates que me dicen, pero si me he pasado toda la vida haciendo retroversión, pegando la columna lumbar al suelo
y me duele cada vez más. Yo ya no sé qué más hacer, es decir, porque cuando tú estudias la movilidad o las técnicas de cualquier disciplina, de pilates, de yoga, de lo que tú quieras, te enseñan una metodología, es decir, los ejercicios se hacen así. Es como si tú te vas a unos grandes almacenes y te compras un pantalón, ¿vale? Te compras el pantalón y te vas a tu casa con tu pantalón. Pero resulta que ese pantalón, que es tu talla, te sobra 1 centímetro de aquí o te sobran 4 centímetros de abajo. ¿Qué tienes que hacer? Ajustar el bajo y ajustar aquí y te quedará perfecto. Esto es lo mismo. La movilidad, la biomecánica es la información sobre cómo se mueve cada parte, cada una de las articulaciones del cuerpo por ella misma y cómo afecta al resto. Si tú no estudias biomecánica, puedes tener 20 formaciones. Te va a faltar información, porque no vas a saber, si no estudias eso concretamente, no vas a ser muy buena impartiendo métodos, pero no vas a tener la eficacia que tú esperas. Y si queremos ser unos profesionales competitivos y honestos con nuestra profesión y con nuestro corazón, tenemos que dar lo mejor, y para dar lo mejor tienes que estar en situación de dar lo mejor. Claro que creo que deben de hacerlo, por supuestísimo. Pues muy bien, Cruz. Hemos cumplido con el tiempo, creo que ha sido una sesión muy A ver, interesante. aquí hay una chica que se llama Gloria, que ayer Sí, estaba, mira, creo. te iba a comentar una Ah, cosa. Cruz, te iba a comentar una es cosa. que me dejáis ahí apartada de la pantalla, hablando contra la pared, nunca más, pero vamos, nunca más. Mira, a ver qué opinas. Yo he visto que Venga, la gente se ha estado conectando a las 9 en vez de sí, a las 8. Y sí. creo que sé por qué ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que como en España hemos hecho el cambio de hora y en Sudamérica no han hecho el cambio de hora, pues claro, han entrado una hora más tarde. Qué barbaridad. Entonces, como no ha sido ni culpa de ellos ni culpa nuestra, yo tengo dos noticias. Una, mañana os va a llegar, bueno, o dentro de un rato, depende de allí en Sudamérica, os va a llegar un email con esta grabación de la sesión completa. Aunque hayáis entrado tarde, vais a tener la grabación completa de toda la sesión. Esa es la primera. Pero te propongo una cosa, Cruz. Ahora Venga, extra sesión, como venga. han entrado tarde, pero me consta que aquí hay gente que está muy interesada en tu programa. Pues podemos dejar, ¿qué te parece? 10, 15 minutos si quieren intervenir, preguntarte lo que quieran. Venga, ¿Te parece bien? sí, Vale, pues claro. mira, Flor, por ejemplo, he visto que ha estado muy concentrada. Flor, ¿quieres preguntar algo a Cruz ahora que tiene la oportunidad? Hola, ¿qué tal? Bueno, digo Hola, buenas tardes, corazón. Argentines, es buenas tardes. Perdón, sí, calculé mal el horario y entré No, desfasada. no podía saber lo que aquí cambiaban la hora, hija. Son esos caprichos de los políticos. Sí, la verdad que sí, está interesante. Yo soy docente de danza y me parece que todas las herramientas que estás diciendo las estoy empleando en mis clases y me da la verdad mucho interés que otras personas piensen igual y que podamos construir este aprendizaje de lo que vos decís, la pedagogía y la didáctica en lo que es el movimiento. En general, no hablando de algo particular, porque obviamente en danza hay técnicas, como vos decís, ¿no? Pero hablando en forma global de lo que es el movimiento, me parece interesante y que esta herramienta es muy importante tenerla y poder adquirirla. Sí, Los principios de la propiocepción que acabas de decir, cómo funciona el cuerpo. Estamos muy acostumbrados como a copiar las formas, por ejemplo, y no sabemos el claro. cómo, qué está pasando ahí atrás. Así que no tengo ninguna pregunta porque, bueno, la agarré justo al último y recién me llegó el mail del programa, no lo pude ver todavía. Lo siento. Pues No, mira, Flor, Disculpa. no dar una pregunta específica, simplemente la escuché la grabación del viernes. Mira, te doy la oportunidad de que oigas la grabación
Sí, Y si tienes alguna pregunta, me la hagas. Ella me solicita, rellenas el cuestionario y nos volvemos a ver y me lo cuentas. De todas formas, Cruz, ella ha dicho que es profesional de danza, ¿no? Sí, yo también he entendido que eres profesional de danza. Y ¿Sí? mañana vamos a hacer una sesión especial para gente de danza y artistas, ¿no, Cruz? Sí, mañana a las Pues 8. pues Así que mañana no llegues tarde. la podemos invitar mañana. Sí, porque sería a las 3 de la tarde. a las 8. Sí, sería... ¿qué hora es allí ahora? Las 4:15. Pues justo a las 3. A las 3 empezaríamos mañana. Claro. Sí, ahí voy a llegar, no voy a poder por el trabajo, quiero que les mande el mail, perdón. Pero bueno, por lo menos les mando un mail, cualquier cosa. Bueno, Bueno, pues de todas formas, también vas a tener la grabación, por si lo quieres poner otra vez, ¿vale? Claro. Muchas gracias. a ti, Encantado de conocerte, Flor. Silvia, que te quiero ver la cara, que estás ahí detrás de un logotipo precioso. Hombre, menos mal. Espera, Silvia, que no se oye. A ver, te mando el audio. Tienes que activar el micrófono. El micro, no te oímos. Hola. Ahora sí, ahora sí. Es que voy en el auto. Pues sí, ya, bueno, está genial. No conduces tú. No, por dicha no. Pero bueno, porque si no, mal. ¿De dónde nos hablas, Silvia? Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Anteayer estabas, sí. Correcto. Sí, me acordaba de tu logotipo. Sí, sí. Bueno, ¿y qué te pareció la sesión de Cruz? Bueno, en realidad hoy, entre tarde, me pasó lo mismo, ¿verdad? Pero el otro día que estuve fue maravillosa. Más que aprovecharlo, diría yo, la disfruté muchísimo, porque escucharte hablando, explicando con tanta claridad y a la vez con tantas cosas en común que uno a veces tiene, pero no tiene algún profesional que acuerpe ese conocimiento, pues para mí fue maravilloso. Gracias. Y ya me metí a ver tu programa, me encanta. Hoy no he tenido tanto tiempo, pero sí, como dejar un par de libros, ¿verdad? Para ver tus videos, pero me encanta. Yo soy fisio y trabajo con bailarines. Ajá. Y trabajo con bailarines, bueno, y deportistas en general, pero mucho con bailarines, entonces es un aporte lindísimo a todo mi conocimiento también lo que he visto en tus videos. Muchas gracias y me encanta tu visión. Gracias. Oye, y muchas gracias por haber salido al escenario. Bueno. Gracias. Bueno, Silvia, he visto que has rellenado el formulario, ¿no? Para tener una sesión con Cruz individual. Gloria, ¿quieres lo ¿Cómo, Silvia? Llené el formulario ayer. Vale, pues te mandaremos un mensaje para ver tu disponibilidad y la de Cruz, porque la verdad es que Cruz también tiene una agenda un poco apretada, pero claro, como es queremos que así, cuando hable con vosotros os pongo cara, si no me resulta muy extraño. Claro, así ya... Claro. Muy bien. Bueno, Saray, ¿estás por ahí? Tú has estado toda la sesión. ¿Me escuchas, Saray? ¿Quieres, aunque sea, poner el micro, aunque no quieras poner la cámara y escuchar un poquito qué opinas de lo que ha explicado Cruz hoy? No sé si me escuchas, Saray. No sé. ¿Estás ahí, Saray? No contesta. No. Y bueno, tenemos a... Gloria, di algo que te oiga tu voz. Sí. Y ayer estabas. Que bueno, también hola. Bailarina, sí, ¿no? Sí, bueno, muchas cosas en común porque soy bailarina y luego también de pilates y también de ejercicio. De hecho, Silvia y yo trabajamos juntas en algunos proyectos, en muchos proyectos. Ella como fisio y yo como en la parte de movimiento, y a Flor también la conozco. Bueno, más bien fue por Flor que estamos aquí. De hecho, que fue por Flor que estamos aquí. Muchas gracias. Sí, que siempre comparte formaciones y bueno, gracias Flor, de verdad, y bellísimo. Hoy me pasó lo mismo, no quería preguntar, ¿fue hoy que cambió el horario?
Porque ayer sí logré, ayer me metí desde el principio. Sí, Claro, es pero que es que cambiaron esta madrugada. Hoy, Sí, a una hora más o a una hora menos. una más, ¿no? sí, Una ahora son más. las 9:20, entonces hemos Ya, empezado hace una hora y 20 más o menos. las 9:20, ok. Ok. Ya, entonces es que nos llevábamos 7 horas de distancia, ahora son 8. Claro, ¿ahora qué hora es allí? De La, allí. la una, las 13:21. Vale, pues hemos empezado a las Sí, 12 de claro, tu... sí, Vosotros sí. tan Bueno, veraniegos y nosotros con chaqueta y con ropa de invierno. sí, Me llamó sí. ayer, anteayer creo que fue, se conectó Gloria, toda ella desmangada con sus tirantes, me decía, pero ¿de dónde sale esta? Pensé yo con el frío que hace. Sí, sí, de verdad me Bueno, llamó la pues atención. muchas gracias, como dice Silvia, muchas cosas en común. Hoy mismo ingresé pues a la página de la formación, escuché tu testimonio precioso, precioso y toda la información muy interesante. De hecho, inmediatamente con Silvia escribiendo, ¿verdad? Porque muy interesante la visión tan integral inclusive desde el principio, ¿no? Organícense para llevar este curso, o sea, muy de mujer y muy integral. Me alegro. Luego los objetivos a cumplir, toda la estructura, me llama mucho la atención. Creo que es muy importante, ¿verdad? Esta disposición en la que desarrollas tu estudio, ¿verdad? Todo lo que es, bueno, cintura escapular, pélvica, torso, todo, ¿no? Me parece que es muy necesario. Y además, con tu experiencia que le integras desde el Feldenkrais, desde el Pilates, el otro sistema no lo conozco, no sé cuál es que mencionaste. ¿Cuál? No sé ahora. No sé, mencionaste Pilates, Alexander y otro más. Feldenkrais. No, otro más. Es que son muchos, Ida Rolfing, son muchos métodos de trabajo. Ya. Ahora mismo Sí, no sé cuál, porque como son varios. ya. Pero bueno, esa integración, ¿no? De tus conocimientos Sí, mira, me llamó mucho la atención. en general existen muchos métodos de trabajo corporal, muchos. Esto ya es extra programa. Cada uno de esos métodos se desarrolló aproximadamente a mediados del siglo XX, 1900 y pico, 50 años después de la industrialización. Surgieron como necesidad de resolver problemas posturales que se habían creado a raíz de la cantidad de horas de las personas que pasaban en posiciones estáticas haciendo sus trabajos. Como había una gran falta de farmacología y de recursos en terapias, por ti, Silvia, entonces empezaron a darse cuenta que el movimiento era como mágico, ¿no? Porque restablecía lesiones y problemas, incluso llegaban a curar tuberculosis. Diagnóstica de tuberculosis terminal, donde las personas ya las daban por muertas y las recuperaban con trabajo de movilidad respiratoria y de cintura escapular y de rotaciones de la caja torácica y demás. Entonces, contestándote, Gloria, que hay muchos métodos de trabajo. Yo he estudiado varios. En algún momento decidí que tendría que vivir muchas vidas para que me diera tiempo a estudiar la vida y el saber de cada una de esas personas, y luego otra para sacar mis propias conclusiones, con lo cual era un poco como absurdo, ¿no? Las personas que nos gusta saber y descubrir
y nunca sabes dónde, nunca tienes bastante, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, bueno, párate y con las herramientas que tienes, que no son pocas, empieza a disfrutar y a sacar lo que realmente está en ti. Y ese es el proyecto virtual, eso es lo que estáis conociendo ahora del trabajo. Y eso es, entonces, hay muchas herramientas de trabajo que las personas las desarrollaron para curarse a ellos mismos, y luego, como no habían los medios de comunicación que hay ahora, no se crearon método. Entonces, algunos los tienes que aprender con prácticas, pero no están teorizados y no tienen metodologías, con lo cual es muy difícil. Si tú no tienes un método y una estructura en tu cabeza, es muy, muy difícil entenderlos, porque te enseñan prácticas, pero no te teorizan las prácticas, con lo cual o tienes tú una estructura o no sabes sacarle partido al tema. Entonces, sabiendo de pedagogía, de la biomecánica, le sacas partido a lo que te dé la gana, que es un poco lo que decía Flor. Vale, mira, Cruz Saray pone por el chat que ya se tiene que ir, que tiene que preparar la cena, que muchas gracias, que muy bien explicado y que Gracias. muchas gracias por la clase. Gracias, ¿vale? Saray. Vale, entonces, chicas, Flor, Silvia y Glory, bueno, ¿vosotras sois de Costa Rica las tres? No, Argentina, ¿no? Glory es de Argentina. No. Flor es de Argentina, vale. Glory de Costa Rica. Y Silvia de Costa Rica también, ¿no? Vale. Pero sí. Correcto. Vale, pero trabajáis, aunque estéis en diferentes lugares, trabajáis juntas, ¿no? Vale, entonces os pregunto, de cara a la sesión que queremos hacer, que pensamos hacerla individual, ¿vale? Por hacerlo más personalizado, ¿preferís hacer individual una a una o preferís estar las tres, ya que trabajáis juntas y que os informemos a las tres y que le preguntéis las tres a Cruz? ¿Tú cómo lo ves, Cruz? Yo, que lo hablen ellas y nos lo digan, no tienen que decidirlo ahora. Pues pensarlo Porque y... igual queréis hablarlo o pensarlo y luego nos lo decís. Se lo contestáis a Carlos. Perfecto. Vale, Porque yo pues... quiero... Sí, di, Silvia, te escuchamos. No, que me parece muy bien que lo conversemos porque, digamos, sí, tengo algunas cositas que voy apuntando que me encantaría, y mis dudas de siempre, preguntárselas a alguien con tanta experiencia, ¿verdad? Pero podemos conversarlo, claro, y si nos conviene a las tres, y si no, por lo menos tal vez Glory y yo, que trabajamos aquí en Costa Rica, sí nos podemos poner de acuerdo. Vale, perfecto. Bueno, pues cuando Elena, que es la persona del equipo que se encarga de mandar los emails, cuando os contacte, después de rellenar el formulario, que ya lo habéis hecho, buscamos, o sea, nos respondéis, decís si preferís juntas o por separado. Y nada, encantado de haberos conocido. Pues sí, igualmente. Y os adelanto, no quería adelantar nada, pero bueno, Cruz, se lo voy a decir, aunque no estaba previsto. Estamos pensando en buscar gente que nos ayude allí en Latinoamérica con el proyecto, gente que quiera unirse a nuestro equipo. Entonces, cuando hagamos la sesión esta que vamos a hacer individual, que podéis preguntarle a Cruz, os vamos a explicar también la idea que tenemos por si os interesa colaborar con nosotros allí desde Latinoamérica, que creemos que hay mucha gente a la que podemos ayudar allí también, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Aquí ya es tarde, nos vamos a cenar. Y Cruz, si tú no tienes nada más que decir, No, terminamos aquí la sesión. gracias de estar aquí y seguimos. Muchas gracias. Hablando. Bueno, ya veremos nos envían, ¿verdad? De la grabación, sí. Sí, sí. En Sí, cuanto acabe, listo, la pongo en el perfecto. email y os llegará mañana Muchas para gracias. nosotros, esta noche para vosotras. Venga. Bueno, ¿Vale? nos vemos mañana si nos conectamos a tiempo. Muchas gracias. Hasta mañana. Perfecto. Un saludo. Hasta Adiós. luego.